Editorial. En esta oportunidad estamos aquí presentes para darle inicio a la presentación del libro Poderes Fácticos. Es un libro que reúne los reportajes publicados por parte de Ojo Público, uno de los medios digitales más reconocidos y multipremiados de Latinoamérica. En esta oportunidad estamos con David Hidalgo, el director periodístico, con Nelly Luna, editora general, Óscar Castilla, director ejecutivo, y con la periodista y conductora de CNN Español, Carmen Aristegui. Muchas gracias aquí por estar presentes y por favor, iniciemos, Carmen. Gracias, Franco, por la presentación y el saludo. Y bueno, pues estoy muy contenta de participar en este encuentro desde la Feria Internacional de Libro en Lima, a la larga distancia. Y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es felicitar a este gran grupo de periodistas peruanos que han logrado desarrollar este medio digital tan importante que es Ojo Público, uno de los medios más reconocidos, más prestigiados, más potentes de la América Latina. Y bueno, pues ahora estas tareas de investigación periodística que se compilan en este libro, así que felicito que haya ocurrido esto que estamos aquí presentando, porque es una manera de regresar a las grandes historias que ha publicado Ojo Público, regresar a los grandes trabajos que han publicado David Hidalgo, Nelly Luna, por supuesto Óscar Castilla y todo el equipo de Ojo Público, en una posibilidad que se tiene ahora de revisar esto como documentos históricos, como las grandes historias que han marcado a Perú y América Latina en los últimos años. Así que bueno, pues ya platicaremos y ya nos conducirás para este encuentro, Franco, pero no queda más que felicitar este primer libro impreso con Random para los trabajos periodísticos de Ojo Público. Y bueno, pues están aquí en estas páginas los grandes reportajes, las grandes investigaciones, las fotografías, ese ojo grande avisor de Ojo Público que ha podido presentarle al público las grandes investigaciones de los delitos financieros, los Panama Papers, pero al mismo tiempo las grandes historias de personas vulnerables en historias de Perú de los últimos años que nos permiten asomarnos a la injusticia y la impunidad del asesinato de una niña, la historia de trata de personas, en fin, la gama es amplia y bueno, pues de eso vamos a platicar. Por supuesto. ¿Qué tal, David? ¿Nos podrías dar unas palabras iniciales? ¿Qué tal? Bueno, en principio, muy honrados gracias a Random nuevamente por la publicación del libro y muy honrados, por supuesto, de la presencia de Carmen, una periodista que admiramos mucho, todo el equipo y en realidad cualquier equipo periodístico de América Latina. Estaremos honrados de recibir estas palabras tuyas como un espaldarazo para esta publicación. Como dices, Carmen, lo que hace este libro es presentar una fotografía de un momento muy intenso, tanto en el Perú como para nosotros como organización. Estamos cumpliendo 6 años, en septiembre, unos días más se cumplirán 6 años desde que salió Ojo Público, y coincidió esta experiencia con una serie de acontecimientos a nivel nacional y global que han sido definitivamente, han marcado la historia, ¿no? Desde el caso que mencionaba de los Panama Papers, los Paradise Papers, que fueron casos que revelaron esquemas de lo que se llamó en su momento una economía sumergida, un mundo desconocido hasta el momento en el que circulaba mucho dinero y mucho poder y que permitía incluso la circulación de actividades ilícitas en su momento. Y una serie de historias que hemos ido publicando a lo largo de estos años, tanto Nelly, Óscar, el equipo que trabaja con nosotros. Y entonces este libro es como una foto, un piqueo de las cosas que hemos publicado y que apuntan un poco a algo muy esencial, que es un interés por el ciudadano, por las historias relevantes, por pensar que eran las historias, nuestro lema inicial era las historias que otros no te quieren contar, porque pensábamos que eso era lo que necesitamos trabajar como periodistas. Necesitamos un espacio que descubriera estas historias y las publicara, y esto creo que es lo que hemos tratado de hacer en este tiempo. Y bueno, yo creo que mis compañeros Nelly y Óscar podrán también dar un poco su testimonio sobre esta que ha sido una experiencia muy intensa. Nelly.
Sí, bueno, gracias Carmen también por acompañarnos en este momento. Nosotros estamos muy contentos, como decía David, por los 6 años, que parecen 100, pero en el que hemos aprendido muchísimas cosas, a trabajar en equipo. Y creo que el libro también es resultado de ese trabajo en equipo, pero al mismo tiempo expone, creo, expone y reivindica un método de trabajo periodístico que es necesario ahora más que nunca, ¿no? O sea, el trabajo investigativo que a veces se pierde por la dinámica de los clics y los medios digitales que necesitan también cada vez más contenido. Y lo que hace el Ojo Público desde su fundación es reivindicar precisamente esa esencia, ¿no? De que el periodismo necesita profundidad, necesita reconvertir esa relación con el ciudadano y al mismo tiempo enfocarse no solamente en los poderes formales, que son los actores políticos que permanentemente son auscultados por los medios, sino también a esos poderes fácticos que toman decisiones y cuyas decisiones impactan también en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando del sistema corporativo, del sistema bancario, de la industria alimentaria, de un montón de sectores que antes no necesariamente eran vistos desde el periodismo con el mismo interés que con los que se pedía cuentas o se rendía cuentas hacia los políticos. Y el libro es resultado de eso, ¿no? Y por eso el nombre, y por eso también la emoción de cumplir 6 años haciendo ese tipo de periodismo libre que soñamos y que ahora podemos hacer. Sí, Oscar también quiere comentar. ¿Qué tal, Carmen? Gracias a Random House por la oportunidad. Creo que también hay mucha emoción de presentar este libro porque reúne una colección de las principales historias que hemos publicado en estos 6 años. Y creo que la metodología, si bien el libro también muestra las investigaciones, creo que cumple una labor divulgativa, educativa para las nuevas generaciones de periodistas, dado que recoge diferentes historias, diferentes ámbitos, se centra en economías ilegales, en el abuso del poder del Estado, pero también refleja una forma de trabajo, ¿no? Una forma de trabajo multidisciplinaria, que no solo se basa en la ortodoxia del trabajo periodístico, que nosotros, bueno, somos una generación, algunos mayores, otros menores, pero conformamos un fresco de una época del trabajo de periodismo en América Latina, en una transición, de una revolución informativa, que nos ha permitido a nosotros recoger algunas cosas de lo mejor que se hacía en el pasado como disciplina periodística, pero también combinarla con otras disciplinas para crear no solo reportajes al viejo estilo, ¿no? De texto, fotografía, sino también integrar ilustradores, integrar científicos de datos, integrar programadores para crear trabajos con aplicaciones cívicas, trabajos con datos masivos. Creo que todo ese momento se ve reflejado en el libro y de alguna forma, como decíamos anteriormente, volvemos a las esencias y del online volvemos al papel. Y creo que es muy importante eso, no solo retratar este momento de la América Latina, como sabemos muchas de las historias que están ahí, desde el comercio de oro, el narcotráfico, la deforestación, el comercio de madera ilegal, son parte de una economía ilegal que se mueve alrededor de América Latina y en un momento en el que ellos empezaron a trabajar transfronterizamente incluso antes que los periodistas. Entonces, de alguna forma estamos retomando esos pasos, persiguiendo esa forma de crimen organizado, pero de ahí también trabajando bajo la metodología de ver a los poderes económicos, legales, como decía Nelly, el poder corporativo, el poder financiero, que tienen un peso muy importante en nuestros países. Y claro, obviamente también los abusos del poder del Estado, con la corrupción que usualmente atraviesa nuestros países. Ese es un poco el espíritu del libro, ¿no? Bien dice David que es como una pintura, un fresco de un momento de la América Latina, y creo que puede servir también de forma divulgativa para otros colegas para poder asomarse también a estos problemas. Genial, perfecto. A mí me parece en realidad bien interesante, creo que es algo que han comentado todos de alguna u otra forma, son los cambios que están viviendo los medios de comunicación. Si bien sabemos que Ojo Público es un medio netamente digital, es cierto de que estamos en una época en que se están cambiando de forma evidente las reglas del juego. Hablaste un poco del periodismo de papel, de la fotografía, y etcétera.
ahí me gustaría saber de repente cuál es el mayor reto que han, que han ustedes experimentado en esta trayectoria que han tenido en, en ojo público y que de alguna otra forma ha decantado en este libro que recoge las mejores investigaciones, ¿no? ¿Te refieres al mayor reto periodístico? Bueno, en realidad yo creo que haciendo un comentario global, lo que podríamos comentar es que Ojo Público nació, hoy es una experiencia casi de metamorfosis, de una manera de pensar, ¿no? Como decía Oscar, pasamos de un tipo de periodismo que era el que se hacía en la prensa tradicional a un periodismo digital, netamente. En un momento en el que, por lo menos en el Perú y en América Latina, habían bastante menos medios digitales, e implicaba un reaprendizaje de técnicas de investigación, de técnicas de narración, o sea, las nuevas narrativas digitales, ¿no? Es decir, cómo contar las historias con herramientas de visualización, con buscadores, con mucha tecnología. Una de las cosas que caracterizó desde siempre a Ojo Público es esa apuesta por mezclar tecnología con periodismo para hacer un periodismo más riguroso, ¿no? Entonces, creo que el reto fue al inicio adaptarnos muy rápidamente a este nuevo ecosistema que había, este nuevo ambiente. Seguramente Carmen también habrá visto de su posición en México, porque México también es otro puntal de proyectos que han surgido así, de desafíos para el periodismo. Y entonces, en medio de este contexto muy difícil, como decíamos al inicio, de grandes transformaciones en el mundo, adaptarnos a ese nuevo desafío fue bien complicado, ¿no? Fue un reto bien grande. Un ejemplo solo muy puntual. Ojo Público, hace un momento lo comentábamos con Carmen, decíamos que apuntaba a tratar de reflejar lo que ocurrió en su tiempo y uno de los fenómenos recientes más notorios fue el fenómeno de las grandes filtraciones, lo que permitió, por ejemplo, que se descubrieran los Panama Papers, que se descubrieran los Paradise Papers y otras investigaciones. Eso en la práctica era una fuente que de pronto revelaba millones de documentos que hubiera sido imposible en otro momento investigar con la rapidez con la que se hizo. Sin embargo, la tecnología permitió que grupos de periodistas en diversos países investigaran al mismo tiempo durante un año y luego hicieran una de las revelaciones más importantes de la historia del periodismo. Entonces, nosotros hemos, digamos, siendo un medio joven, vivido esas experiencias transformadoras del periodismo y del mundo, que en realidad ha sido muy intenso, ¿no? Y creo que por mi parte diría que estar creciendo en ese contexto tan extraordinario, creo que fue uno de los grandes retos que seguramente Nelly y Oscar también podrán comentar en este momento. Sí, y otra de las cosas que también me parece como importante, recogiendo lo que decía Oscar, es sobre el papel del crimen organizado, ¿no? O sea, el crimen no conoce de fronteras. En un mundo además tan globalizado como el actual, casi no existen fronteras ni para el poder corporativo ni para la corrupción. O sea, Odebrecht ha demostrado que si bien existía una empresa de Brasil dedicada a la construcción, invirtió en todos nuestros países con pagos hechos a través de paraísos fiscales en muchos casos, en otros territorios, ¿no? Fuera de América Latina. Entonces, ese nivel de organización que tiene el crimen, que tiene la corrupción, que tiene la evasión tributaria también, requiere de una mirada mucho más multidisciplinaria a nivel de equipos periodísticos, pero también de equipos más grandes y más amplios. Y creo que este momento, y lo recoge el libro, pero que también está inspirado en otros tipos de periodismos, en otros proyectos periodísticos. A nosotros nos encanta, por ejemplo, el periodismo que hace Carmen, que además es un periodismo rebelde y que se enfrenta. Yo creo que hay que reivindicar esa esencia del periodismo rebelde en el sentido de inconformes, ¿no? Esa inconformidad natural del periodismo es parte de la esencia al momento de denunciar que algo no está bien, ¿no? Algo no está bien y hay que cambiarlo. Hay muchas presiones, denuncias, incluso que los periodistas recibimos, desde amenazas legales, de diversas formas, para silenciar el periodismo en América Latina. Y creo que proyectos periodísticos como el que ahora presentamos, pero también como el que Carmen nace y otros proyectos periodísticos que se están impulsando en
el continente por parte de equipos de periodistas independientes son más necesarios que nunca para exponer esa forma en la que el crimen opera, pero también esas otras formas de malas prácticas, de corrupción, de redes organizadas que pretenden reducir o atacar derechos ya obtenidos. Esa es la esencia y yo creo que sí debería ser como un llamado de atención para todos los reporteros, desde los más jóvenes hasta los que a veces se sienten agotados o cansados de trabajar en los medios tradicionales que están financieramente agobiados en los últimos meses, para tratar de tener como un espejo de esperanza, ¿no? De que es posible hacer todavía periodismo en equipo y que pueda exponer estas malas prácticas. Bueno, ahora que mencionas esto, Nelly, los estoy escuchando y desde luego destaco lo que ha significado para periodistas como nosotros, que de alguna u otra manera nos hemos conectado en momentos, aunque no nos hayamos visto personalmente, pero en momentos muy importantes que han significado reportajes de gran calado, como los de Panama Papers o los de Papeles del Paraíso, todo lo que aquí hemos comentado. El trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, esta nueva dinámica obligada, felizmente obligada por estas mega filtraciones. Creo que deberíamos hacer un alto en el camino para aquilatar el significado que tiene que un personaje como Julian Assange esté prácticamente pues a 10 años de que empezó la gran historia de una mega filtración de información que sacudió al planeta. Y bueno, pues en este contexto creo que no es para nada gratuito que un grupo de periodistas como nosotros no solo recordemos los 10 años de Wikileaks, sino que tengamos la atención puesta en la audiencia de 2 días, a la audiencia que dentro de 2 días va a realizarse el 7 de septiembre, habrá la audiencia de extradición de Julian Assange. Estamos a un filito de que un personaje de época como Julian Assange pues sea o no extraditado, con todo lo que eso significa. Y ahora que estamos hablando de esta nueva realidad, que los escucho con enorme interés, de esta dinámica que nos obliga a hacer cosas que no se hacían, minería de datos, procesamiento masivo de datos. Ustedes mismos han desarrollado cosas como Lisbeth, ¿no? Por ejemplo, lo cuentan en el libro, esta herramienta que les permitió procesar informaciones importantes para identificar negocios sucios, corrupción. Luego, pues pasaron también con los algoritmos a Funes, también lo cuentan en el libro, esas herramientas que van los periodistas desarrollando precisamente para enfrentar esta nueva realidad donde la tecnología, donde el procesamiento masivo de datos, el cruce de información permanente es lo que arroja mayor luz para identificar pues el conjunto de cosas que la sociedad tiene derecho a saber. Y creo que pues en este ejercicio que tenemos para presentar este importante libro de Ojo Público, hablando de los poderes fácticos, hablando de todo esto, tenemos que recordar que hay un periodista, que hay un personaje como Assange que está en un proceso judicial terrorífico y que estamos aún tristes de saber si será o no extraditado a los Estados Unidos, con lo que eso puede significar. Me doy la licencia de poner el tema a la mesa y a la discusión justo porque es el gran personaje, bueno, la gran historia de información que acabó siendo de impacto mundial y que empujó a los periodistas a desarrollar mecánicas que ustedes han vivido, que forman parte del libro, al final de cuentas, de trabajos colaborativos internacionales, en donde ya no se puede entender al crimen como un asunto de una localidad. Acaba enredando precisamente en fenómenos multinacionales, en negocios que colocan a la banca, a los circuitos financieros, a los paraísos fiscales, precisamente en redes que conectan unas con otras. Por eso el caso Odebrecht, el caso Lavallato, que involucra a tantos países, nos habla de este fenómeno que obliga a los periodistas a abordar las historias de otra manera, que obliga a los periodistas a inventar herramientas para obtener información que después se convierte en noticia. Que eso, bueno, pues es parte de lo que empujó evidentemente a nivel mundial Wikileaks, y pues me atrevo a decir que estamos frente a un caso en donde
un personaje, como digo, de época como Julian Assange, pues pudiera enfrentar una circunstancia como la que ya ha enfrentado varios años, que desde luego no podemos dejar en el silencio ni en un encuentro como este olvidar. No olvidemos, Sin duda. sí, dale. Sí, eso que dice Carmen es súper importante porque hay que remontarse al 2010 cuando, pues, esa famosa escena en la que Julian Assange llega a las oficinas de The Guardian y conversa con Luke Harding para exponerle y traerle toda esta gran cantidad de datos, y en The Guardian, que es un medio súper importante en el mundo, pues no saben cómo trabajar con esta información, entonces tienen que reunir a gente de otras disciplinas, matemáticos, estadistas, gente que trabaja en minería de datos, para poder descargar, visibilizar, analizar y luego visualizar y presentar en reportajes de aquella época, que parece de hace una época, de hace muchos años, trabajar con estos datos. Entonces me parece muy importante porque mezcla dos actividades que ahora son comunes en el estándar del periodismo, ¿no? El trabajo con datos, el trabajo con filtraciones, el trabajo colaborativo, porque esa historia de Assange que finalmente se filtra a los medios, acaba en diferentes organizaciones de noticias. Entonces creo que sí es como uno de los ancestros del trabajo que ahora lo hacemos casi naturalmente en los medios digitales, ¿no? Y creo que es súper fundamental que alguien, ya sea Assange en su momento, o el caso de Snowden, o el caso del filtrador del caso de HSBC, de que haya un tratamiento debido, ¿no? Que haya un real valoramiento de la libertad de expresión en estos casos. No olvidemos que, y iba a decir que justamente lo último que menciona Oscar, es que Assange es un caso que conecta con los grandes debates contemporáneos que son, en principio, y en este caso directamente, de la libertad de expresión en contexto de las nuevas tecnologías y de Internet, ¿no? Es decir, así como la profusión enorme de información y el manejo de esta información y lo que hace un personaje como Assange, que para algunos puede violar ciertas normas y para otros, y más bien ser un símbolo de que la libertad y el poder debe estar a favor de los ciudadanos, pues también hay otros usos que se han revelado en estos tiempos, ¿no? Como prácticas como el mal uso del llamado derecho al olvido, ¿no? Y de personajes que tratan de acogerse a las normas que regulan la tecnología para incluso tratar de que los periodistas de alguna forma estén constreñidos a obligarnos a incluso borrar o tratar de borrar y solicitar legalmente el borrado de esta información que ha sido publicada en su momento y que es de interés público, ¿no? Entonces, en algún momento conecta con esos debates porque además hasta qué punto será necesario considerar estas informaciones como antecedentes. Sería como tratar de que un personaje se acoja a una ley para eliminar todos los periódicos del pasado porque de alguna forma dice o alega que le afectan, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Finalmente es un tema de memoria también. Entonces, son grandes debates ahorita que no es solo la anécdota de un personaje que enfrenta un juicio, sino todo lo que representa a nivel de la sociedad contemporánea, ¿no? Creo que eso es interesante de tener en cuenta en este caso particular de Assange, ¿no? Muy, muy bien acotado por ti, Carlos. Sí, porque además, como digo, estamos a 2 días, el 7 de septiembre es que va a ser la audiencia y pues de pronto al final de cuentas hay una suerte de aceptación de que pues el personaje está ya refundido y hay una especie de resignación de que, bueno, puede ser extraditado y eventualmente sometido a la peor pena posible. Ciertamente es polémico el personaje Assange, pero desde luego marca una época, marca un tinte muy importante en lo que corresponde a nuestra tarea periodística y yo lo traigo a la mesa porque desde luego Ojo Público es un medio digital que desde muchos puntos de vista es y seguirá siendo un elemento, un medio de alto impacto donde lo que han logrado desarrollar en estos 6 años pues seguirá creciendo y seguirá enfrentándose
a estos grandes desafíos, al procesamiento de datos, a mantener la esencia misma de la tarea periodística en función precisamente del derecho a saber de las personas, cruzando por los desafíos que también el propio libro deja entrever ahí, aunque no se detiene demasiado, pero lo refleja en alguna mención, por ejemplo, que te tocó vivir, Oscar, cuando el trabajo periodístico acaba siendo sujeto de acoso judicial, que ese es otro de los grandes asuntos. ¿A qué se enfrenta un grupo como ustedes? Bueno, pues el libro también recuerda esta historia de Operación Intocables, aquel famoso narcotraficante que bueno, pues fue investigado por ustedes, el famoso narcotraficante Arévalo, que bueno, pues te zorrajó no sé cuántos juicios y que al final de cuentas, pues sí puso al medio en una circunstancia complicada y al periodista bajo una presión tremenda de verse sometido también el trabajo de ustedes, el trabajo particularmente de Oscar, a lo que serían juicios por publicar, juicios que ponen en riesgo pues tu patrimonio, tu estabilidad incluso, porque someterse a los tribunales es algo que impacta de muchas maneras a las personas y eso es parte de la historia de Ojo Público también, eso es parte de lo que este libro significa, porque no es que van cantando por la calle y haciendo historias simplemente, han enfrentado desafíos muy fuertes, han enfrentado situaciones muy complejas. Me refiero, por ejemplo, a este específico caso que ustedes recuperan como parte de estas historias de los poderes fácticos. Si de poderes fácticos se habla, Oscar, a lo mejor vale la pena que recuerdes aquella historia porque ya de por sí enfrentarse a denuncias por lo publicado, pues es fuerte, pero si estas provienen de un personaje vinculado con el crimen organizado, pues eso es triplemente fuerte, Oscar. Sí, sin duda. De hecho que la situación en esa época fue muy difícil. Lo importante cuando iniciamos Ojo Público y teníamos muy claro era tratar de crear una institución que pudiera cobijar el trabajo que hacíamos. Nosotros ya tenemos algunas décadas trabajando periodismo de investigación y como tú sabes, esto está sujeto pues a diferentes amenazas, ya sea desde las cosas extremas que pueden pasar en México como las cosas que pueden pasar en América Latina, desde las demandas, ahora todo este acoso vía digital que pueden sufrirse en algunos países, Brasil, y creo que esas demandas fueron, pues, sometieron un poco a la organización, la pusieron a prueba, y creo que mientras un grupo de periodistas crea en formar una institución, la institución sí puede dar cara a cualquier enemigo de la libertad de expresión que se presente, sobre todo porque hay todo un componente y un equipo en David, en Nelly, en todos los chicos de la organización, que creo que da un respaldo más allá de las amenazas, de los juicios que uno pueda tener. Creo que es súper relevante conformar algo que pueda mantenerse, ¿no? Ojo Público tiene 6 años, Ojo Público definitivamente quiere crecer en el mercado peruano como medio referente. Sin ese crecimiento, poco sirve tener grandes estándares de periodismo o rigurosidad porque no tienes una espalda, una independencia, puedes tener una independencia periodística, pero necesitas una independencia económica también para poder mantenerte en el mercado y sobrevivir a gente que es como la que te puede entablar demandas, que pueden mantenerse 5 o 6 años la demanda y el medio necesita mantenerse también pudiendo afrontar, ¿no? Con un equipo de abogados que pueda estar detrás de uno para poder salir bien librado de este tipo de demandas. La mayoría de acá ya tenemos bastante experiencia en esos temas y creo que eso es muy importante y eso también se refleja en el artículo, ¿no? Que finalmente el personaje, como el narcotráfico, es un flagelo vinculado a las economías ilegales que nos atraviesa todas las sociedades y creo que también es una forma, se colocó en el libro porque creo que demuestra una de las historias y uno de los principales retos que tuvimos que afrontar en estos años. Yo quiero rescatar algo que has dicho, Carmen, y es el derecho a saber, ¿no? O sea, durante muchísimos años la industria de medios está asociada a la información y al entretenimiento, que son apuestas que tienen los diferentes medios, pero cuando nosotros hicimos Ojo Público, justamente lo hicimos también
bajo el paraguas de la definición que acabas de hacer, ¿no? El derecho a estar informados. La ciudadanía tiene derecho a saber. Ese saber tiene que estar directamente relacionado al interés público. O sea, ¿qué es lo aquello que otros nos quieren ocultar? No solamente se quiere ocultar la corrupción, porque para corromper necesitas un actor del sector público y alguien del sector privado. Y hay otros temas que necesitamos saber. Y durante muchísimo tiempo, a los periodistas incluso se nos ha dicho que solo se debería investigar aquello que es ilegal, ¿no? Y digo esto porque mencionaste el caso de Assange y hay otros casos, incluyendo el de Odebrecht, el lavajato que atravesó nuestros países, que se ampararon en estructuras legales. Entonces, durante mucho tiempo han habido y existen aún estructuras legales que permiten la corrupción, que permiten y facilitan las transacciones criminales que se hacen entre el Estado y los actores corruptos. Y creo que el desafío en este momento para el periodismo es mayor, porque al sofisticarse los sistemas financieros, por ejemplo, de los pagos que se hacen a los corruptos, nos obliga a impulsar la necesidad de tener filtradores. Necesitamos que haya personas en diferentes instituciones que denuncien. Y esas personas que tienen la valentía de denunciar tienen que tener los derechos garantizados, porque la información que ellos filtren a los medios va a ser fundamental para entender estos esquemas sofisticados de corrupción o de criminalidad instalada en nuestros países. Y al mismo tiempo necesitamos periodistas y periodismo que esté viendo más allá de las estructuras legales. ¿Qué leyes, qué normas, qué estructuras de poder, fácticos o formales, están golpeando o atacando o socavando derechos de las personas? Y eso es una de las tareas más difíciles, porque los poderes fácticos son fuertes y a veces son más fuertes incluso que los formales. Y el desafío para tratar de entender y saber hasta qué punto están involucrados, creo que es mayor. Lo que pasa en México pasa también aquí. Es muy difícil con el nivel de impunidad tratar de identificar a los actores, a los malos de las películas, por así decirlo, pero creo que un periodismo libre lo hace más viable y más posible. Ahora, un punto para complementar lo que dice Nelly es que también uno de los acentos que ha tenido Ojo Público en estos años es en reflejar las formas ocultas o en algunos casos obscenamente abiertas de la desigualdad que hay en el Perú y en otros países de América Latina, ¿no? Que a pesar de que está amparada o fomentada por ciertos mecanismos legales, pero siempre sigue siendo una desigualdad que termina afectando derechos de mucha gente, ¿no? Y quería conectar un poco esto con el hecho de que o sea, además de investigar el poder, que de hecho es un capítulo del libro, hay en el libro un reflejo del interés de Ojo Público por reflejar las historias de zonas y de comunidades, incluso de personas vulnerables, ¿no? De comunidades indígenas afectadas por la minería, por conflictos sociales, pero también, por decir, grupos vulnerables como los trabajadores del hogar, incluso, que aprovecho para decir que hoy se aprobó una ley histórica para este grupo muy afectado, especialmente afectado en época de pandemia, porque ya sabemos que se ha comentado que hay muchas trabajadoras del hogar que sencillamente han visto afectados sus derechos en el contexto de la pandemia, ¿no? De retenerlas en casas sin darles la oportunidad de regresar a sus propias viviendas por este temor que hay del contagio y eso. Bueno, hoy se aprobó una ley y nosotros seguimos el caso. Tú mencionaste ahora, Carmen, el tema de una niña asesinada. Carmelita. Este caso, además, Carmelita, este caso además ha vuelto a una situación de impunidad porque finalmente salió libre el personaje que la asesinó. Recordemos que es un funcionario un ex funcionario de una minera que asesina a golpes a una niña de 13 años que trabajaba en su casa. Estuvo prófugo durante muchos años, lo capturan en el 2019, estuvo apenas unos cuantos años en la cárcel y ahora ha salido. Y es un poco, a nadie le importa en realidad, o mucha gente no le importa porque es una trabajadora del hogar. Entonces es un poco una sensación un poco contradictoria porque si bien hoy se aprobó esa norma, hay toda una serie de víctimas en el camino, no solo en este tema, sino como decía, en el tema de los líderes indígenas,
asesinados por protestar contra los abusos de las industrias extractivas, en fin, un filón de ojo público de tratar de reflejar esas historias que no se están cubriendo y que, bueno, están reflejadas en este libro. Desde luego que esa es una parte importantísima del libro. Déjenme interrumpir esta parte porque Ojo Público alcanza a mirar demasiadas cosas. Ojo Público es un ojo grande. Efectivamente se puede detener en revisar los documentos, los papeles, los circuitos financieros, la conexión de unos con otros en relación a los circuitos de corrupción política y empresarial, pero se detiene con una gran vocación de contar esas historias de los olvidados, con una gran vocación de contar esas historias de las que nadie quiere hablar, pero que hay que hablar y hay que hablar de ellas en voz alta. Hablas del caso de esta pequeña de 13 años que fue asesinada de esta forma, pero también se detienen en las miles de niñas y adolescentes violadas en un país como Perú, y de lo que esto significa. Incluso la tarea que hacen ustedes para identificar que es más factible que una niña o adolescente sea violada a que tenga un accidente de tránsito, por ejemplo. Ustedes hacen ese tipo de comparaciones para sacudir la conciencia y para identificar el grado de vulnerabilidad de estas franjas de la población peruana. Así que creo que parte de la importancia de este libro es que logra recoger precisamente el espíritu periodístico de este grupo de colegas que no solo se centra en las historias de alto impacto político por los grandes casos de corrupción de las élites políticas empresariales de Perú y de América Latina, sino que con esa misma fuerza, con ese mismo interés, con esa misma fuerza, cuentan las historias de los más desprotegidos. Y creo que el libro recupera esencialmente ese músculo, esa mirada amplia, esa mirada de ojo público tan amplia como la que las páginas nos muestran. Bueno, y así es un poco como quisiera cerrar la conversación que estamos teniendo. Qué pena tener que no tener más tiempo para ahondar en esta conversación. Creo que son muchas las aristas que se podrían tocar y terminaríamos acá en mucho rato más, pero participar. Y gracias David, gracias Nelly, gracias Oscar, gracias Carmen por estar acá. Les agradecemos también al público presente. Estoy seguro que nos podremos encontrar en alguna oportunidad ya de forma virtual. Presencial, y ya dejar el mundo virtual de lado por un rato. Queremos invitar de parte de la editorial a adquirir el libro a precio especial en la página de la Feria del Libro, en la FIL. Y bueno, una vez más, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Franco. Felicidades a todos. Un abrazo. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Lo mejor por ustedes. Ya. Gracias. Gracias.